días, hermanos. Bueno, estoy nuevamente acá. Nuestro pastor sigue recuperándose. Lo vi el día viernes, está bien, les comento, pero tiene por unos días más. Está con su yeso y esperamos que nuevamente tenerlo con nosotros. Hoy vamos a estudiar un pasaje muy conocido por todos, pienso, que más de alguna vez lo hemos visto, pero queremos verlo a la luz de cómo es una experiencia para nosotros, digamos. Está en Marcos, capítulo 10. El tema de hoy se llama Abriendo nuestros ojos. El texto es Marcos 10, versículos 46 al 52. Leemos entonces, dice así. Del 46 al 52, capítulo 10 de Marcos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y él enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, como les decía antes, este es un pasaje que muchas veces lo hemos visto, lo hemos pasado, cuando leemos los evangelios. Y es muy común también verlo en las películas de Semana Santa, de la Navidad, cuando muestran estos pasajes. A manera de introducción, esta persona que aparece acá, este ciego, no es el mismo de Juan capítulo 9. Hay tres eventos que relatan los evangelios que son diferentes. Se lo comento porque tiene enseñanzas distintas también. ¿Ya? Aquí nosotros vemos a un mendigo y además ciego. Eso nos dice el relato, que es un hombre que está mendigando en el camino y que, además de mendigar, es ciego. Podríamos decir que es un hombre sin esperanza de lo que el mundo le ofrece. ¿Cuánta gente hoy, nos preguntamos, se encuentra en una situación parecida? Ciegos y sin esperanza. Por eso que el título de hoy es Abriendo nuestros ojos. ¿Ya? Hoy día, a pesar de lo civilizado que nos sentimos, de lo que hemos avanzado en educación, en un montón de cosas, hay muchos niños maltratados. Hay discriminación, hay abandono. Pero lo importante es que la fama de Jesús había llegado a oídos de este hombre. Quizás él sabía del relato de Juan capítulo 9, de aquel ciego de nacimiento al que Jesús le había dado la vista. Quizás él había escuchado de leprosos que habían sido sanados. Ya estamos en los últimos días de Jesús en la tierra, y este ciego, que se nos dice se llamaba Bartimeo. Hay quienes aseguran que su padre era ciego, se llamaba Timeo, por eso le decían Bartimeo. Y su hijo era ciego también. Entonces, él estaba siempre ahí sentadito al lado del camino mendigando. En ese tiempo Jericó habían dos ciudades, que era la Jericó antigua, que era la de los judíos, y la nueva que había restaurado Herodes, digamos. Entonces, cuando a él le dijeron que Jesús venía, que este hombre que era de Nazaret, entre paréntesis, Jesús se le llamaba Nazareno porque vivió su infancia en el lugar que se llamaba Nazaret. Este Bartimeo no estaba dispuesto a perder quizás su única oportunidad, la única oportunidad que tenía real de solucionar su problema. ¿Ya? Jesús estaba cerca. Él no podía verlo, pero él podía escuchar, él podía sentir su presencia.
Pero a pesar de querer acercarse a Jesús, a pesar de que él quería ir a Jesús, como ocurre hoy en día con mucha gente, habían otros que lo estorbaban. Dice el relato que lo callaban. Él era inapropiado quizás. O sea, por favor, tú que eres ciego, que eres mendigo, que andas estado sucio, quédate ahí tranquilo, porque viene el maestro, viene el rabí. Y hoy en día también muchas veces la religión se encarga de impedir que la gente vaya a Jesús. Tenemos muchos casos en la enseñanza que hay gente que quiere ir a Jesús y se lo impiden. Hay personas que impiden. Pero hoy día Dios quiere sanar tus ojos del alma también, para que podamos ver el amor y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Aunque parezca increíble para muchas personas, Dios tiene bendiciones y Dios quiere sanarnos. Ahora, ¿qué significa ser sanados por Dios? El ser sanados por Dios, lo que vamos a ver hoy, es que el Señor quiere limpiar, sanar y cicatrizar todas nuestras heridas, absolutamente todas, ¿ya? No solo en lo físico, sino también en lo espiritual. En primer lugar, vamos a ver en el versículo 46, dice que entonces vinieron a Jericó y así estaba Bartimeo, el ciego que estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces vamos a ver la primera condición de nuestro personaje de hoy. Como se dan cuenta, hoy día vamos a ver un tema, es textual. Es un texto que vamos a estudiar. Entonces tenemos un hombre que está mendigando. El que mendiga es algo que es una persona que necesita, es un necesitado, alguien que no tiene lo vital, que lo lleva a mendigar. Jesús llamaba mucho a los menesterosos, ¿ya? Es una condición deplorable también tener que mendigar. Acostumbrado a perder lo material, una persona quizás sin esperanza y lo más terrible de todo, que estaba ciego, sin poder ver lo que está en su entorno. Y aquí quiero hacer un paralelo, una semejanza con lo que nos enseña el apóstol Pablo cuando dice que el hombre natural no percibe ni puede ver las cosas espirituales, porque él está ciego. Para él son locura. Tiempo atrás un amigo y hermano que venía a la iglesia me decía, qué increíble, porque cuando yo era más joven, a veces me llevaban a la iglesia antigua, por decirlo así, ¿ya? Y no soportaba una misa, porque tanto tiempo que tenía que estar ahí. En cambio, vengo acá y puedo escuchar una hora o más y estoy contento y no me aburro y me siento con gozo. Porque el hombre natural no puede ver las cosas espirituales, está ciego, no puede percibirlas. Y así también estaba este hombre, que no solamente era ciego físicamente, nos vamos a dar cuenta que también había otra ceguera en su vida. Estaba sentado, dice el relato, junto al camino. Él veía pasar gente, él no era parte de los que iban en el camino. Él estaba sentado, observando. Él no era un actor de lo que pasaba. En este capítulo 10 de Marco hay muchas cosas interesantes. Un poco más atrás está la pelea que tienen los hijos de Zebedeo, Andrés y Jacobo, ¿cierto? Perdón, Juan y Jacobo, perdón. Cuando le dicen a Jesús, cuando estés en tu reino, que yo quiero sentarme a tu izquierda y mi hermano a tu derecha. Y hay todo un tema ahí. Y ese tema ocurre porque Jesús había anunciado su muerte. Entonces, cuando Jesús anuncia su muerte, más que conmoverse ellos, empiezan a pelear cuál va a ser superior en el reino de los cielos. En cambio, este hombre, despreciado por la sociedad, este hombre que está junto al camino, ve otra cosa en Jesús. Jesús va camino a Jerusalén. Todos sabemos que en Jerusalén es donde Él es traicionado, es entregado y finalmente crucificado. Y Él sabe que es el último tiempo, no le queda mucho tiempo. Y pasa algo súper interesante porque Jesús pregunta y dice, ¿qué quieres que te haga? Parece obvio, parece lógico, pero también nos muestra que el Señor nunca
impone cosas a nuestra vida. Muy por el contrario, siempre nos está preguntando o nos está diciendo. Y Él quiere oír de nuestros labios nuestras necesidades, nuestras angustias. Él no me viene a imponer cosas. Hay gente que dice, bueno, Dios sabe que yo tengo que hacer esto, o tengo este examen, o tengo esta cosa. No, Dios quiere escuchar nuestra voz. Dios quiere que nos acerquemos a Él y Dios quiere que le digamos lo que está pasando con nuestra vida. Entonces el ciego dice, quiero ver. Es la respuesta del hombre. Entonces en ese momento dice la palabra que es sanado. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado, o sea, su fe lo ha salvado. Siempre tenemos que tener claro que lo que a nosotros nos va a salvar y nos va a sanar es la fe. Lo veíamos el domingo anterior. Más la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Pero también hay una fe que lo hemos aprendido acá de nuestro pastor, que es la fe sin obra. Decimos que la fe sin obra es muerta. Aquí también, en este pasaje, podemos ver cómo Jesús hacía obras. Jesús sanaba gente, eso es una obra. Jesús ayudaba a personas, eso es una obra. Porque la obra es la manifestación de la fe. ¿Cómo va a ver la gente nuestra fe sino a través de nuestras obras? ¿Ya? Ahora, este hombre que está mendigando, que está ciego, para él no pasa percibido Jesús, como le decía. Pero Jesús provoca un impacto en la vida de él. No es tan simple como que me dio la vista, estoy sanado, me voy a mi casa, ahora hago lo que quiero. No, Jesús provoca un impacto en su vida. Él había escuchado de Jesús. Dice que, en primer lugar, él lo reconoce, ¿qué dice ahí? Como Mesías. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque cuando él dice, hijo de David, esa expresión, hijo de David, era la expresión que usaban los judíos para referirse al Mesías. Porque toda la profecía, Isaías, Jeremías, Malaquías, todos hablaban de que el Mesías era de la casa de David. Por eso es que Jesús, cuando nació en Belén, era porque la profecía decía que iba a nacer en Belén. Por eso es que Jesús viene de David, tanto por José como por María. Entonces él, cuando le llama hijo de David, lo que está haciendo es aplicando todo un conocimiento y una enseñanza que él en algún momento de su vida recibió, de que venía un Mesías que era de la casa de David y que iba a salvar al mundo. Y con ese conocimiento, con esa enseñanza, en su momento la aplica, se aferra a ella y da un salto. Y va donde el maestro. Como les dije, si empezamos a desglosar, encontramos tanta enseñanza en este pasaje. Nosotros, ¿cuánto conocimiento tenemos a veces? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto podemos teorizar sobre la enseñanza, sobre la sanidad de Jesús, sobre que va a limpiar nuestra alma, sobre que somos nueva criatura, de que tenemos que tener confianza en Él? Sin embargo, somos como la gente que andaba cerca de Jesús, que impedía que el otro se acercara a Jesús. La ceguera, hermano, siempre va a representar la oscuridad, la confusión. Una persona ciega es una persona que está confundida, es una persona que camina en oscuridad. Es como decimos hoy en día, no sabe para dónde va la micro. Es una persona que puede tener arreglados ciertos problemas, a lo mejor de la parte económica, la parte laboral, pero no sabe qué pasa con su vida. Él está ciego. Ni siquiera está caminando, ni siquiera está en el camino, está postrado, está sentado, espiritualmente hablando, para Dios. ¿Ya? Él no puede ganarse la vida, él depende de otros. Hoy en día también hay mucha gente que son limosneros, pero no son limosneros de dinero solamente, sino que hay gente que mendiga de amor, de atención, de cariño. Y esos problemas son los problemas del alma que Jesús vino a sanar también. Porque Jesús no solo vino a dar vista a los ciegos,
no solo vino a sanar a los leprosos, lo hemos dicho reiteradamente, Jesús vino también para que tengamos vida y vida en abundancia. Eso Él nos enseña mismo en el libro de Juan. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando se refiere a que los que habían venido antes de Él venían a hurtar, a matar, a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bueno, siguiendo con la historia y las características de este ciego, él estaba ciego, pero no era sordo, ¿cierto? La ceguera no le impedía oír la voz de Dios. Y eso es lo que hoy día también tenemos que reflexionar nosotros, que si estamos en alguna medida con una ceguera espiritual, que oigamos la voz de Dios, oír la voz de Dios, ¿ya? Él puede que no vea, pero no hay nada que obstaculice su decisión. Y siempre pareciera que todo nos lleva a lo mismo, a las decisiones que vamos tomando son las que van haciendo nuestra vida. Cuando hacemos la clase de jóvenes, generalmente hay algo clásico ahí que tomamos de un cuento infantil, cuando el conejo le pregunta a la niña, ¿qué camino quieres tomar? Entonces ella dice, no sé. Entonces él le pregunta, el conejo a Alicia, bueno, ¿y dónde quieres ir? ¿Dónde quieres llegar? Ella le dice, me da lo mismo a dónde vaya, a dónde llegue, no sé, le dice. Entonces el conejo le dice, bueno, entonces da lo mismo el camino que tomes. Y algo como un cuento infantil, que lo usamos muchas veces para ilustrar, hacer una ilustración de la enseñanza a los jóvenes, también se aplica a nosotros. Si yo tengo una meta, debo saber qué camino tomar. Jesús es el camino. El ciego estaba sentado junto al camino, pero no estaba en el camino. Entonces, todas estas enseñanzas que estamos viendo de este ciego que grita y vuelve, insiste más adelante, hijo de David, ten compasión de mí. David era un rey poderoso. David fue el rey que en alguna medida pudo reconstituir todo lo que fue las 12 tribus de Israel, ordenó la nación, le dio estabilidad para que su hijo Salomón proyectara el reino. Entonces siempre David se recuerda también con poder, con gloria. Y Jesús tiene poder. Jesús es el que tiene poder para sanarte. Jesús es el que quiere sanarte. ¿Ya? Ahora, es verdad que siempre se va a oponer gente. Quizás tus más cercanos, tus familiares, tus padres, tus hermanos, se van a estar oponiendo. Porque ya no vas a ser el mismo, obvio, ya no vas a ser el mismo. Ya no lo vas a acompañar a la fiesta, ya no lo vas a acompañar a la farra, ya no vas a andar en lo que andabas. Entonces te van a obstaculizar. No van a querer que tú cambies, porque saben que Jesús cambia la vida de las personas. Porque a pesar de que no creen, saben que Jesús cambia la vida de las personas. Y este ciego también sabía que Jesús cambiaba la vida de las personas. Por eso va a haber gente que te va a obstruir el camino. Si recordamos el pasaje también cuando Jesús estuvo en Jericó y visitó a Nicodemo, que era bajito, ¿se recuerda? Está también ahí en Lucas. Y dice que como él era bajito, la multitud le impedía ver a Jesús. Entonces él, para poder ver a Jesús, se subió a un árbol. Pero también hubo una decisión, también hubo una acción. Lo mismo vemos en este ciego. Hubo una decisión, hubo una acción. Hay gente que le impide, pero él no se acobarda. ¿Ya? Créanme lo que les digo, hermano, la multitud siempre nos va a reprender, siempre nos va a impedir llegar a Jesús. Esto no es cosa que le pasó al ciego o que le pasó solamente a Zaqueo, nos va a pasar a nosotros también. ¿Ok? No sé si alguien puede abrir una de las ventanas atrás, parece que está un poco... Veo algunas personas que están ahí. Bueno,
retomamos entonces. Bueno, la idea de este mendigo, la idea de esta enseñanza es que nosotros también seamos capaces de levantarnos del lugar en que estamos, de levantarnos de la comodidad en la que estamos, de ese lugar que a lo mejor ya tenemos bien armadito, con un poquito de poder, tengo mi cuento armado, levantarnos de ahí. Porque a pesar de todo, fíjate, capaz que al ciego no le iba tan mal. Recibía sus monedas, alguien le daba comida, y pudo haber pasado muchos años así, mendigando. Pero él no, él quiso algo más, él quiso tener vista, él quiso ir a Jesús. El mensaje para nosotros es el mismo: levántate de tu lugar, levántate de tu lugar, deja de mendigar. Obedece, acércate al que te llama. Jesús te llama no todos los domingos solamente, nos llama todos los días, de una manera o de otra. Si Jesús te está llamando hoy, si Jesús me está llamando, lo correcto es ir. Van a haber muchas personas que van a ir a decirte: levántate, el maestro te llama, el maestro te llama. Él derriba las barreras, este ciego derriba las barreras. Él dice: este es el día en que Jesús me va a bendecir. Ten confianza, levántate, ven a mí, dice Jesús. El ciego dice: hoy el Señor me va a bendecir. No dejaré pasar esta oportunidad. El Señor va a Jerusalén. En el versículo 23 dice que, 33. He aquí, dice Jesús, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le encarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán, mas al tercer día resucitará. En el mismo pasaje, versículo anterior, Jesús está anunciando su muerte. Este ciego sabe que queda poco tiempo. Él no puede dejarlo pasar. Nosotros hoy día sabemos también que queda poco tiempo, que al mundo le queda poco tiempo. Están las señales de la Biblia, pero también están las señales de la gente que no tiene relación con Dios y que sabe que inevitablemente el mundo está mal. Están las señales de los que dicen que viene un gobierno universal. Hay algunos que ya lo están pidiendo, que están pidiendo una economía universal, que están pidiendo un mandatario universal, que están pidiendo una religión universal. Son señales de los tiempos. Acá Jesús está en su última semana y el ciego está absolutamente consciente. Jesús también sabe lo que hay en el ser humano. Jesús no ignora lo que pasa en mi vida, lo que pasa en tu vida. Jesús sabe todo, pero Él quiere que nosotros dialoguemos con Él. Vamos a leer de nuevo los versículos 49 en adelante. Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús se detuvo y Jesús lo llama por su nombre. Jesús se detuvo y Jesús manda a buscarlo. Nosotros debemos ser los mensajeros también, a lo mejor que debemos ir a buscar a cuántos Bartimeos que hay en el mundo. Cada uno cumple su labor. Hay un pasaje muy hermoso también que está en Juan. Hoy día no vamos a buscar muchos pasajes, pero vamos a leer este que está en Juan. Que también es muy conocido por nosotros, pero Juan capítulo 10, perdón, no les dije. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28 dice así.
mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. El Señor llama a Bartimeo por su nombre y lo busca. Pero Bartimeo tuvo una gracia, oyó la voz de Dios. Porque era una oveja de Dios. Él oyó la voz de Dios. Entonces, también ahí tenemos algo más que aprender. Oír la voz de Dios. Ahora, ¿dónde está la voz de Dios? Se preguntarán. La historia de Elías nos dice que Elías pensó que estaba en un trueno, que estaba en un relámpago, que estaba aquí, que estaba allá. Pero Dios le dijo a Elías, no, tranquilízate, cálmate. Y dice que en un silbido suave y apacible oyó la voz de Dios. Dios no está en la turbulencia, Dios no está en la cosa fuerte, Dios está en la intimidad de nuestra vida, en un silbido suave y apacible, donde debemos, como dice el Señor, entrar a nuestro aposento, doblar nuestras rodillas y allí, en lo oculto, Dios nos verá en lo secreto y Él nos va a recompensar en público, dice. Pero Dios está ahí. Dios está en tu pieza, en tu dormitorio, en tu aposento, como le llamaban ellos, donde tú dobles tus rodillas ante el Señor. Este ciego oyó la voz de Dios. Y lo más interesante, que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ¿y qué hacen? Me siguen. Y después dice, y nada las va a arrebatar de mi mano. Esa es otra enseñanza tremenda para otro momento, de que la seguridad del cristiano es eterna. Tu vida eterna no empieza cuando te vas al cajón, tu vida eterna empieza cuando creíste en el Señor, porque en ese momento tuviste vida eterna. Nosotros ya somos personas eternas. Parece tan grande que cuesta hasta decirlo, pero es así, porque Dios nos dio vida eterna desde el momento en que creímos, no desde el momento en que morimos. Y por eso, es como dice el apóstol, debemos andar en novedad de vida, porque nuestra vida ya con Cristo murió. Cuando el pastor bautiza a los hermanos, dice, muertos en las aguas, somos muertos y somos resucitados a una nueva vida. Nosotros ya morimos a la antigua vida. Pero nace la pregunta, ¿tenemos nosotros la fe hoy en día para recibir la vista como la recibió Bartimeo? ¿Tenemos hoy la fe para decir, Señor, sáname, Señor, dame la vista, Señor, hazme ver con tus ojos? ¿O queremos seguir pidiendo limosna? ¿Queremos seguir a un costado del camino? Acá también se ve algo súper importante de parte de nuestro Señor, que es la misericordia que Él tuvo. La misericordia consiste en ponernos nosotros en lugar del otro. Y al ponernos en lugar del otro, darnos cuenta la necesidad que hay en el otro. No es fácil. Cuando yo me pongo en el lugar de la otra persona, me doy cuenta de la necesidad que esa persona tiene. Si yo no me pongo en el lugar del otro, sigo estando en mi posición más arriba y mirándolo hacia abajo. A lo mejor lo puedo ayudar, a lo mejor le puedo tirar una moneda, como todos los que pasaban, le tira una moneda a Jesús. Pero Jesús se puso en lugar de él, vio su condición, vivió su condición. Se amalgamó, por decirlo así, con su condición. Y eso es la misericordia. De ahí actúa, por eso actúa en misericordia, porque actúa en la posición del otro. Y hay una frase ahí súper importante, súper preciosa, que dice que él arrojó su capa. ¿Se fijaron? Dice que arrojó su capa. ¿Ya? El arrojar la capa es algo súper importante. La capa del mendigo representaba toda su vestidura vieja.
a lo mejor representaba esa capa que todos tenemos con la cual nos ocultamos, detrás de la cual estamos siempre ahí escondidos para que no nos vean tal como somos. Él arroja la capa. Dice, nunca más me voy a esconder detrás de esta capa, nunca más. Fuera. Y salta al camino. La capa, hermanos, también representa lo que Pablo nos enseña después en Colosenses, donde nos dice, vestíos del nuevo hombre. Vestíos del nuevo hombre. Deja ese ropaje antiguo, deja esa capa antigua, que está sucia, que está sedienta, que está maloliente, déjala. Vestíos de ropas nuevas, dice. Cuando el hijo pródigo vuelve, no es el tema de hoy, es muy largo eso, no creas. Cuando el hijo pródigo vuelve, dice que el padre les dice a sus criados, vístanlo con ropas nuevas. Denle un vestido nuevo. Pongan un anillo en su mano. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Sacar nuestra ropa antigua, vestirnos de vestidos nuevos. Hasta el Apocalipsis nos habla que seremos vestidos con ropa nueva. Cuando estemos en la presencia del Señor para siempre. Entonces, ¿hay cosas que tengo que hacer yo sí en mi conversión? Sí. ¿Es la fe la que me salva? Sí es la fe la que me salva. ¿Es el amor de Dios? Sí es el amor de Dios. Pero hay cosas hay decisiones en mi vida que tengo que tomar. Depende del camino, depende de dónde quiero ir, es el camino que voy a tomar. Entonces, Bartimeo es para nosotros ahora ya, a esta altura, un modelo. Ya no es el mendigo, es el modelo del que sigue a Jesús por el camino que va a Jerusalén, por el camino que va al sacrificio, por el camino que va al sacrificio propiciatorio de Jesús. Jesús era el Cordero de Dios, dijo Juan. A ese Jesús, en ese camino, entró Bartimeo. Él tenía claro cuando dice, hijo de David, hijo de David. Él sabía lo que estaba hablando. Muchos de nosotros, pienso yo que una persona que está acá, aunque nunca haya venido a esta iglesia, tiene un conocimiento. En una escala de 1 a 10, su conocimiento de Dios y de las cosas de Dios puede estar en un punto 7. Muchos sabemos, muchos conocemos, muchos entendemos a lo mejor. Lo importante acá es apropiarnos de eso. Lo importante acá es dejar la capa, es saltar y apropiarnos. Créanme que ese que estaba en el camino, fuera, sentado ahí, ahora por fin ve, camina siguiendo a Jesús, su vida restaurada, su vida renovada. Y lo primero que ve en sus ojos, no nos dice el relato, que sus ojos que antes estaban muertos, fue el rostro de Jesús. Mira qué maravilla, lo primero que ve fue el rostro de Jesús. Entonces, si yo quiero ver el rostro de Jesús, debo dejar mi manto, debo dejar el lugar donde estoy. Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora, vas a tener los mismos resultados que has tenido hasta ahora. Si quieres ver resultados nuevos, tienes que hacer cosas nuevas, tomar nuevas decisiones. Ahora el ciego ve con sus ojos, pero también ve con su alma. Se están abiertos sus ojos espirituales. ¿Por qué? Porque él dice que quiere seguirlo. Y cuando él dice que quiere seguirlo, es porque se están abriendo sus ojos espirituales. Es porque ya está entendiendo la profecía del hijo de David. Él sabe que tiene que ser sacrificado, como decía el versículo 33, que tiene que ser entregado y que va a resucitar al tercer día. Entonces, lo que antes solo percibía por el oído, ahora lo percibe por los ojos, pero también lo percibe por los ojos del alma. Da gloria a Dios con entusiasmo. Hermano, este pasaje es muy lindo y lo que hemos hablado hoy día son cosas muy hermosas que nos dan ánimo, que nos alientan, pero lo importante es que lo apliquemos a nuestra vida. Jesús le da la opción de irse. Él le dice, no. Él recobra la vista y dice, no me voy. ¿A dónde me voy a ir? Sigo en el camino.
Si pensamos una comparación, no es necesario que vamos al pasaje. En Mateo se nos hace el relato, cuando Jesús ya está siendo juzgado, dice que estaban ahí con él algunos de sus discípulos, entre los cuales estaba Juan, también estaba Pedro. Y que después a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote ya en la noche, porque todo esto pasó en la noche, el juicio de Jesús. Y dice que Jesús iba caminando. Previo a eso, Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar 3 veces, antes que cantara el gallo. Y Juan dice que seguía a Jesús, y Pedro, dice el relato, le seguía de lejos. Y esa frase que pone ahí Mateo es súper importante, porque cuando dice que que Pedro le seguía de lejos, es algo que nos tiene que hacer reflexionar también. Porque si seguimos a Jesús de lejos, vamos a terminar negando a Jesús, como Pedro negó a Jesús. Juan no negó a Jesús, porque Juan estaba cerca de Jesús. Mas Pedro empezó a transar con el mundo. Dice que se calentaba en la hoguera ahí con los mismos que lo entregaron. Y una mujer le dice, tú eres Galileo, tú eres de ellos, eres igual que yo, hablas como los Galileos, porque los Galileos dicen que tenía un acento distinto. ¿Tú eres Galileo? No, le dice él, yo no lo conozco. Porque se estaba calentando en la hoguera con los inconversos. Su vida aún dependía del fuego y del calor del mundo. Pero Juan estaba al lado de Jesús. Y este ciego, este Bartimeo, decide ir al lado de Jesús. Ya no quiere quedarse a un costado del camino sentado como un espectador. Él quiere ser y participar de la muerte y resurrección de Jesucristo. Este ciego también tenía otra opción. Es la última opción que vamos a ver del ciego. Podía haber ido a los sacerdotes, a los escribas, a los doctores de la ley y que le explicaran lo que estaba pasando con él, que le dijeran. Quizás hubiesen habido consejos, mira esto, anda a lavarte allá, hace esto, mira este otro que sanó acá, hay una teología que explica tu situación, tú eres así porque tu padre era ciego, pecó tu padre, pecó tu abuelo, tú a quién pecaste, por qué eres así, porque Dios te castiga de esta manera. Y lo hubiesen llenado de teorías, de cosas, de filosofía. Y lo peor de todo, se hubiera quedado ciego para siempre. Si él toma el camino del mundo, se queda ciego para siempre. Y aquí viene algo también que hay que tener en cuenta, que hoy en día en el mundo hay muchos ciegos, pero no todos ellos van a recobrar la vista. En la época de Jesús había muchos ciegos más. No todos recobraron la vista. El relato nos dice que todos los ciegos que había en el planeta en ese entonces fueron sanados, o todos los leprosos. Él fue sanado porque dejó su manto, porque fue a Jesús, porque pidió al Hijo de David. Entonces no creamos que porque Dios existe, todos los ciegos van a ser sanados. Si no hay voluntad de parte de Él, si no clamas al Señor por tu alma, por tu propia alma, nunca recibirás la vista. Y no solo eso, sino que tampoco tendrás parte en la vida eterna. Porque este ciego no solamente recibió la vista, sino que el relato dice, tu fe te ha salvado. Bueno, para ir terminando, les puedo decir que debemos avanzar, que debemos romper cadenas que no nos aprovechan de nada. Muchas veces queremos seguir ahí, en esa situación, sentadito, cómodo, que otros nos den, recibiendo migajas del mundo, cuando sabemos que el mundo nunca te va a dar felicidad, cuando sabemos que el mundo nunca te va a dar gozo. Pero a la mayoría de la gente le gusta estar ahí, arrodillado delante del mundo, recibiendo limosnas en lugar de recibir las bendiciones de Dios. Jesús es la luz de la vida. Hay un pasaje que está en el Evangelio de Juan, que dice en Juan capítulo 1. Bueno, búsquenlo si los que quieren. Juan capítulo 1.
Juan, en el primer capítulo, hace un relato y hace una descripción de lo que es Jesús, de lo que es el Verbo, de lo que es el Mesías. En el versículo 9 en adelante dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, refiriéndose a Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 12, lo repito, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso les dije, en el mundo hay muchos ciegos, pero la palabra de Dios me dice que no es para todos, sino que dice que es para los que creyeron en su nombre, a los que creen en Él. A eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, sí. Dios nos hizo a todos, sí, nos hizo a todos, pero no todos somos hijos de Dios. Esa es la potestad que tiene aquel que creyó en Jesucristo, como lo hizo el ciego. Así que si tú aún no has creído, estás en un problema serio. Porque si bien eres una criatura de Dios y Dios tiene misericordia de ti, tú no eres un hijo de Dios porque no has creído en Él. Cuenta Jesús tu ceguera, tus problemas, tus pecados, tus faltas. Él va a abrir los ojos del alma. Él va a tener misericordia. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo, queridos amigos? Vamos a seguir en nuestras teorías, en nuestras fábulas, en nuestra filosofía, en mi modo de pensar. Es que yo soy libre pensador, es que yo pienso así. Si la palabra de Dios me dice que debo recibir a Jesús, que debo botar mi manto porque está sucio, porque lo único que hace es cubrir mis faltas, es tapar todo lo que quiero esconder. Y Jesús está pasando. Hoy Jesús está pasando. Hoy viene por el camino. Hoy va caminando. Y esa es la invitación para hoy. Que por fe nos acerquemos a Jesús. Que botemos el manto. Y que por fe nos aferremos al único que puede salvar nuestra vida. ¿Ok? Eso es, hermanitos. Les doy las gracias por escucharme. Pero como siempre decimos, tenemos que también hacer una oración por los que están acá y porque no se han tomado las cosas en serio y que todavía siguen creyendo que ellos son dueños de su vida y que ellos pueden hacer lo que quieran y que no han arrojado su manto. Y yo quiero invitar esta mañana a toda persona que quiera decirle: Señor, ya basta. Yo no quiero seguir ni enojado contigo, ni resentido con el mundo por la situación que me tocó, de ceguera, de lo que sea. Quiero abrir mi corazón, quiero recibirte, como dice Juan, para transformarme en un hijo de Dios. Entonces les voy a pedir que si alguien quiere esta mañana hacer una oración para ser un hijo de Dios, puedan repetir después de mí una oración simple. Pero que el Señor va a ver el corazón, va a ver la intención, más que las palabras. ¿Ok? Vamos ahora. Señor, te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por mí. Señor, me arrepiento de mi vida, de mis pecados, de ese manto que tapa y que cubre todo lo que quiero esconder del mundo, Señor, y lo que quiero esconder de ti. Señor, estoy como un ciego en el camino, pero quiero pedirte que me limpies, que me des vida eterna. Acepto que moriste por mí en la cruz. Creo firmemente, Señor, me arrepiento de mis pecados. Toma mi vida, transfórmala y acéptame como tu Hijo, Señor. Entiendo y tomo para mi vida y aplico esa muerte en la cruz, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que has hecho en mi vida hoy. En el nombre de Jesús. Amén.